¿Te imaginas que fuera posible hacerte una herida y que se cerrara en el momento y casi sin sangrar? Es más, ¿te imaginas que fuera posible crear un gel que cerrara heridas en el cuerpo en cuestión de segundos? Pues eso ya existe. Un grupo de investigadores ha conseguido crear una especie de pegamento que es capaz de cerrar heridas en lugares tan sangrantes como el hígado en apenas un minuto. ¡Un minuto! Para saber cómo es posible esto, quédate hasta el final del vídeo porque vas a flipar. ¿Cómo estás? Bienvenido a Will Div, tu canal de divulgación científica. Llevaba tiempo sin verte y ya te echaba de menos. Hoy os voy a contar una cosa flipante, alucinante, maravillosa. Vamos a hablar de los bioadhesivos. ¿Qué son los bioadhesivos? Pues básicamente una especie de geles o pegamentos creados a partir de compuestos sintéticos o naturales, siendo los segundos menos tóxicos que los primeros, pero los primeros un poquito más efectivos que los segundos. El estudio del que os voy a hablar hoy está basado en un tipo de gel bioadhesivo llamado gelatina metacrilada, o eso es la traducción más o menos que he sacado del inglés. ¿Qué utilidad tienen los bioadhesivos? Pues básicamente son unos geles, unos compuestos que, aplicados sobre una herida, pueden ayudar en el proceso de cura y cicatrización, reparar tejidos. Pero claro, hoy por hoy estos compuestos también tienen un pequeño inconveniente, es la capacidad de adhesión a la herida. El problema es que la capacidad de adhesión de estos genes para heridas recién abiertas no es del todo buena, es más bien limitada. Claro, tú imagínate que te haces un corte en una parte del cuerpo, como por ejemplo la mano, superficial o profundo, y esa herida empieza a sangrar, y simplemente con echarte un gel, esa herida se cerrará, sería la leche. Y ya no solo eso, imagínate que te haces una herida profunda, ¿vale? Como por ejemplo que te meten un navajazo en la tripa, o algo menos gore como por ejemplo una operación quirúrgica. Pues un gel que cerrara la herida al momento sería estupendo. Tenemos un equipo estupendo. ¿Y cuál es el problema, Will? ¿Por qué los bioadhesivos no funcionan en heridas que están recién abiertas? Pues precisamente, y te lo puedes imaginar, por la hemorragia. La sangre líquida impide que los bioadhesivos se puedan agarrar bien, se puedan asentar bien en la herida y sellarla. Por ello, estos no son muy útiles cuando la herida está recién abierta. Vamos, que no eran muy efectivos. Hasta ahora. Los investigadores de este estudio, publicado en la revista Science Advances, han descubierto el secreto, el santo grial, el tesseracto, la clave para conseguir que estos geles puedan ser aplicados en heridas abiertas y cerrarlas en poco tiempo. El veneno de serpiente. ¡Pimba! ¿Cómo que el veneno de serpiente, Will? Pero si eso es muy peligroso, la persona se puede morir. Espérate que te lo cuento, ya verás. Dentro de los efectos que pueden tener los diferentes venenos de serpiente en el cuerpo, hay uno de ellos que es realmente interesante, que es provocar la coagulación de la sangre. De forma básica, la coagulación de la sangre es un proceso en el que se forma una especie de tapón consistente porque sus células se acumulan. Tú sabes que tu sangre es líquida, ¿no? Pero dentro de tu sangre hay diferentes tipos de células, pues estas células forman un tapón. El problema de ello es cuando este tapón, este coágulo, se forma en un sitio del cuerpo donde no es muy adecuado que se forme. La formación de un coágulo en una parte del cuerpo que no es adecuada puede impedir la circulación correcta de la sangre y dar lugar a problemas graves, como un accidente cerebrovascular, problemas cardíacos, insuficiencia renal, vamos que te pueden morir, ¿eh? Pero no todo lo que implica la formación de un coágulo en el cuerpo es malo. La coagulación es un proceso que ocurre de manera natural para hacer algo súper importante: cerrar heridas. La coagulación es clave para que nuestro cuerpo pueda sellar heridas, ese sellado natural para el cierre de una herida para que deje de sangrar, un proceso que se conoce como hemostasia. La hemostasia es un fenómeno bastante complejo, pero hay dos pasos importantes. Por una parte, la acumulación de un tipo de células sanguíneas llamadas plaquetas formando un tapón, lo que se conoce como adhesión plaquetaria. Este tapón del que os hablaba, que las células de la sangre se acumulan y en segundo lugar, la transformación de un componente llamado fibrinógeno en fibrina, que forma una especie de red o malla que recubre al tapón. Para que os hagáis una idea, la adhesión plaquetaria sería como tener una red llena de balones de fútbol, ¿vale? Los balones que se encuentran juntos, pegados unos a otros, serían las plaquetas. Tras la adhesión plaquetaria han formado ese tapón, y la red que los rodea y los envuelve sería la malla de fibrina. Pues este segundo paso del proceso es precisamente el que los investigadores han potenciado con el veneno de serpiente. El veneno que han utilizado lo han extraído una serpiente llamada Bothrops atrox, vulgarmente conocida como barba amarilla, labarria, jergón, jergona, mapanare, X, muchos nombres. Todos estos nombres dependen del sitio del mundo donde preguntes. La peculiaridad de estos venenos es que tienen una enzima llamada reptilasa, que por cierto el nombre está guapísimo. Esta enzima favorece la transformación de fibrinógeno en fibrina, por lo que favorece la formación de coágulos. Es un tipo de enzima a la que también se le puede llamar hemocoagulasa, ¿vale? Lo digo por si en el vídeo digo este nombre que os suene que es este. Lo que han hecho los investigadores ha sido mezclar la gelatina metacrilada, ese bioadhesivo del que os hablaba al principio del vídeo, con el veneno de serpiente. Y han obtenido un bioadhesivo instantáneo resistente a la sangre llamado HAD. Este bioadhesivo llamado HAD, cuando es sometido a luz visible, es capaz de sellar heridas abiertas en cuestión de segundos. Apenas un minuto. Ahora os lo cuento. Por cierto, si te está gustando el vídeo y te está resultando interesante, te molan las cosas estas de investigación nuevas y nuevos descubrimientos, nuevos avances en investigación, te pido que te suscribas al canal y bueno, y que vengas a la comunidad
comunidad de Wild Leaf y te lo pases muy bien. Lo primero que hicieron los investigadores fue un estudio mecánico para ver la eficacia del HAD para adherirse a una superficie y un tejido. En la investigación siempre es bueno tener otros ejemplos con los que comparar. En este caso compararon el HAD con la gelatina metacrilada sin veneno y con un tipo de gel de fibrina con aplicaciones médicas. En esta parte del estudio vieron que la capacidad de adherirse de la gelatina con veneno y sin veneno era más o menos la misma, muy buena en comparación con el pegamento de fibrina. Pobrecito, este se va pronto al paro. Luego lo probaron en modelos in vitro, en cultivos con diferentes concentraciones de la enzima del veneno. En esta parte comprobaron que la combinación entre la gelatina metacrilada y la hemocoagulasa, es decir, el HAD, era mucho más eficiente provocando la coagulación de la sangre que ambos elementos por separado. Conseguía la coagulación de la sangre en menos tiempo, por lo que la combinación pintaba bien. Pero claro, esta parte era la fácil, probar el gel en modelos no vivos, en estudios mecánicos y en estudios en cultivo. Ahora tocaba la prueba de fuego, probarlo en animales vivos que sangran a tiempo real. El objetivo de esto era comparar la eficiencia hemostática de los diferentes compuestos, su capacidad para cerrar heridas. La primera prueba consistía en hacer un pequeño corte en la cola de los ratones y añadir el HAD al momento aplicando luz visible durante 1 minuto para comparar cuánto tiempo tardaba en cerrarse la herida y dejar de sangrar. Sorprendentemente en este caso vieron que el tiempo de cierre de la herida con el HAD era de menos de 1 minuto y la pérdida de sangre era mucho menor que en el caso control y el resto de compuestos. La segunda prueba consistía en una herida a nivel cutáneo con un bisturí añadiendo el HAD al momento aplicando luz visible durante 1 minuto. En este caso compararon una herida sin tratar, una herida con puntos de sutura, una herida tratada con gel de fibrina, una tratada con gelatina metacrilada y la tratada con HAD. En este caso hicieron un seguimiento del proceso de cierre de las heridas y comprobaron que en el caso de la gelatina metacrilada y el HAD, el proceso de cierre y cicatrización era bastante mejor que en los otros casos en el día 3. Pero en el día 5 el compuesto combinado, el HAD, marcaba la diferencia con una herida completamente cerrada, mientras que en el resto del cierre no era completo. Además, a nivel de tejido comprobaron que en el caso del HAD la recuperación había sido muy favorable. El siguiente paso fue algo más duro, porque hicieron la comprobación con una herida en el hígado. Y en este caso también vieron no solo que la pérdida de sangre en el proceso de la curación de la herida en el hígado con el HAD era mucho menor, sino que además el proceso de hemostasia se producía en menos tiempo, es decir, que tardaba menos en cerrarse la herida, apenas 1 minuto. Y ya el proceso definitivo, la prueba de fuego, fue estudiar el efecto del HAD, la capacidad para la hemostasia y detener el sangrado de la herida en una herida en la arteria aorta abdominal, un vaso sanguíneo que sangra un montón. Tras preparar todo el tinglado y tener ya el vaso sanguíneo separado y sujeto, hicieron el corte y aplicaron el HAD con luz visible durante 3 minutos. Y aquí fue donde se marcaba la diferencia, porque mientras que con la aplicación del gel metacrilado la herida continuaba sangrando, cuando se aplicaba el HAD la herida se sellaba y además de una forma eficiente. Por lo tanto, estamos ante un avance científico que tiene muy buena pinta. Un producto que con un buen desarrollo, porque todavía tienen que seguir investigando y trabajar sobre él, podría ser de gran utilidad por su capacidad para sellar heridas en poco tiempo y reducir el sangrado. Aunque este sea abundante y de riesgo, ojo, es que esto es muy importante. Tú imagínate que dentro de 10 o 20 años te hicieras un corte que sangrara un montón. Y simplemente con aplicarte una especie de gel o de crema y darle con una luz especializada para esto, en menos de 1 minuto lo tuvieras sellado y dejara de sangrar. ¡Adiós al torniquete, tío! Y no solo tiene esta importancia que una persona se lo pudiera aplicar de manera casera para cerrarse una heridita, sino que además en los procesos de operaciones quirúrgicas a lo mejor un gel de este tipo podría ser buenísimo para el proceso de curación de la herida. Ahora os quiero pedir una cosa, ¿vale? Como tengo la mejor comunidad del mundo, porque sois la leche, porque sois majísimos, porque sois los mejores, quiero que me comentéis vuestra experiencia. ¿Cuál ha sido la herida más profunda que os habéis hecho en el cuerpo? La que más sangró. Y lo tenéis que acompañar con el iconito de una serpiente o la palabra serpiente entre paréntesis. ¿Por qué os digo esto? Porque esta será la manera en la que compruebe que habéis llegado al final del vídeo y además si lo hacéis serán los primeros comentarios que lea y os dejaré un corazoncito para que veáis lo cariñoso que soy. Si te ha gustado este vídeo y te gusta este tipo de contenido sobre nuevos resultados de investigación, nuevas investigaciones, nuevos avances en ciencia, sobre todo relacionados con biología, te recomiendo que te veas esta lista de reproducción donde hago este tipo de vídeos que creo que te pueden resultar muy interesantes. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo y sobre todo que sepas contarlo, porque lo importante no es que lo compartas, es que lo divulgues.